Vimos la semana pasada la parte general para todos estos rubros de alimentos y bueno, espero que sea de utilidad y lo que quieran ir preguntando. Recuerden que el último viernes va a estar la mesa con industriales, entonces cosas que queramos preguntar, que queramos saber, por ahí está bueno que las vayan anotando y las vamos, ¿cómo le va? Y las vamos preguntando el otro viernes. Bueno, dulces, mermeladas y jaleas. ¿En qué se basa la conservación de estos productos? Concentración de azúcar. ¿Y por qué la concentración de azúcar? Disminuye la actividad de agua. Entonces, se basa en disminuir por evaporación el contenido libre de agua en el producto hasta que se llega a un nivel tal que no permita el desarrollo microbiano. Vamos a ver que hay microorganismos que sí desarrollan y que son los que nos causan algunas alteraciones en estos productos. En definitiva, lo que hacemos es disminuir la actividad de agua. Para aquellos que no son tan técnicos, la actividad de agua es justamente el agua disponible que puede tener un alimento para que haya desarrollo microbiológico, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo aquellos alimentos que son muy perecederos, ¿cómo le va Claudio? Muy perecederos como una carne, un embutido, a alimentos que no son tan perecederos, tal vez como un pan o una galleta, un producto de panificación. Fíjense que la flora bacteriana que va a desarrollar en un producto muy perecedero no es la misma que la que va a desarrollar en un no perecedero. Bueno, los valores de actividad de agua de algunos alimentos, me detengo un poquito, está comprendido entre 1 y 0, y como vemos, por ejemplo, frutas frescas o enlatadas tienen una actividad de agua de 0,97. Sigo con verduras, jugos, huevos, carne, queso y me detengo en las mermeladas que tienen una actividad de agua menor, de 0,86. ¿Por qué nos interesa esto? Porque a menor valor de actividad de agua, mejor conservación vamos a tener. A mayor valor de actividad de agua tenemos productos con mejores texturas porque son más jugosos y son más factibles de alteración. A menor valor la textura se endurece, se deshidrata, que es lo que vemos a veces en las mermeladas, y el producto se seca en forma más rápida. Controlamos la actividad de agua en alimentos, es sinónimo de alargar la vida útil, y cuanto menor sea la actividad de agua, mayor será esa vida útil. Por eso es que nosotros en una mermelada o en una jalea o en un dulce estamos pensando siempre en vidas útiles de ¿cuánto? ¿Cuánto es la vida útil de una? 2 años, ¿sí? Que si lo vemos que está en condiciones podríamos llegar perfectamente a los 3 años. Por ahí lo que nos frena no es la parte microbiológica en sí de conservación del producto, sino que nosotros cuando hablamos de vida útil también pensamos en las características organolépticas y sensoriales del producto, ¿sí? Entonces la vida útil va de la mano de esto, que no le haga mal al consumidor, o sea, de un producto inocuo, pero también de calidad. Entonces, si por mí fuera, lo hago 4 años. Ahora, si tengo que darle un producto 4 años de vida útil, tengo que replantearme el negocio. Porque si elaboré un producto este año y lo tengo que vender en 4 años es porque algo no estoy haciendo bien, ¿sí? Entonces, por regla general puede ser entre 2 y 3 años según el producto y según el tipo de ¿qué? De envase, el acondicionamiento. Según el envase donde yo coloco esa confitura, va a ser la vida útil también que le podamos dar. Bueno, como ven acá, tenemos actividad de agua versus crecimiento de microorganismos. Yo les he puesto todos para que ustedes cuando estudien, lean o quieran tener el material puedan ir comparando y relacionando. Me voy a detener directamente acá. Entre 0,85 y 0,60, ¿qué microorganismos desarrollan? Y vemos que los microorganismos que desarrollan son los homófilos, es decir, aquellos que toleran altas concentraciones de azúcar o de sal, y también algunos hongos. Son alimentos de humedad intermedia, como la fruta seca, las harinas, los cereales, las confituras y las mermeladas, las melazas, el pescado muy salado, extractos de carne, algunos quesos muy maduros, las nueces, etc. ¿Sí? Fíjense que desde el punto de vista del bromatólogo, las mermeladas y las confituras en general
son un producto muy noble respecto a la seguridad que nos da a nosotros como directores técnicos o como responsables técnicos respecto a la inocuidad de ese producto. No es un producto de alto riesgo. Esto es importante, este concepto a tener en cuenta, porque con unas muy buenas prácticas de manufactura, un buen acondicionamiento del producto, yo puedo tener un producto que sea inocuo y de calidad. ¿Sí? No estoy preocupado, como vamos a ver el viernes pasado, con una acidez, un pH, un Clostridium. ¿Sí? Estoy con una levadura, algunos hongos, perdón. Esa es como mi mayor preocupación. La pérdida más grande que voy a tener en esto va a ser ¿de qué tipo? Económica. Si yo no soy cuidadoso en el acondicionamiento, no trabajo en forma ordenada, no soy limpia, no practico BPM, el mayor riesgo que voy a tener es el económico por pérdidas del producto. ¿Sí? Bueno, fíjense, les menciono acá y por favor prestemos atención en lo que está destacado en rojo, que es en el artículo 807 del Código Alimentario Argentino. Ya como el viernes pasado voy a ser redundante en esto del código porque el código nos dice todo. No tenemos que pensar mucho más, ¿sí? Respecto a lo legal, ¿no? Vemos que en el artículo 807 denomina en forma genérica todo lo que es confituras, ¿sí? Dice que se entiende los productos obtenidos por cocción de frutas, hortalizas o tubérculos, enteros o fraccionados, sus jugos y o pulpas con azúcares. Y nos menciona la lista de azúcares. Azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas. Los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel. Termina la lista. Ya me voy a detener enseguida cuando veamos estos ingredientes en algunas otras cosas, ¿sí? Pero tengan presente esto. Nos destaca nuevamente las materias primas. ¿Cuáles son las características de las materias primas? Capítulo, no es artículo, esto es inciso 1, inciso 2. Habla de materias primas, que ya lo vimos viernes pasado. E inciso 3 vemos que lo que no podemos hacer, que es que no deberán utilizarse residuos de prensado o de una lixiviación previa. Es decir, que si yo voy a obtener, por ejemplo, una jalea o una pulpa, extraigo el jugo de esa pulpa, yo no puedo hacer mermelada con lo que me queda de esa prensada, ¿sí? Luego el inciso 4 les dice que podrán elaborarse con pulpas de frutas que estén conservadas por algún medio. Por eso vamos a ver enseguida cómo es la elaboración de pulpas. Entonces me permite elaborar mermeladas o confituras a partir de pulpas que estén conservadas por esterilización, congelación, etc. Me dice cómo deben estar conservadas las pulpas de fruta. Ya lo vamos enseguida en la parte de pulpa, los conservantes que tienen, que permite, etc. Y me dice si en las confituras, que aquellas confituras que hayan sido elaboradas de pulpas conservadas pueden tener un resto de anhídrido sulfuroso, ácido benzoico o ácido sórbico. Pero si yo parto de la mermelada de fruta, no debería tener ninguno de estos conservantes. ¿Sí? Acá en el inciso 8 nos menciona que cómo podemos acidular en caso de lo que por naturaleza del producto a elaborar resulte necesario. Queda permitido, sin declarar en el rótulo, la adición de jugos de frutas cítricas o ácidos orgánicos. Fíjense qué ácidos menciona: cítrico, málico, tartárico, láctico, fumárico, adípico o sus mezclas. No menciona otros, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente. Dice en cantidades adecuadas para obtener un pH óptimo. Luego nos menciona la cantidad de gelificantes que podemos utilizar, que es hasta el 0,5%, es decir, que ya nos levanta la barrera que podemos agregar en caso de ser necesario. Y en el inciso 10 nos dice que la autoridad sanitaria competente podrá autorizar el refuerzo de la coloración de determinadas confituras con los colorantes naturales y sintéticos autorizados. Y nos lleva al artículo 1324 y 1325, donde menciona los colorantes. En caso de que el señor Daniel Rabino nos autorice. ¿Sí? Bien. Podemos agregar esencias naturales, esencias artificiales o sus mezclas.
Y en el inciso 12 nos permite también el agregado de antioxidantes, que es el ácido ascórbico. Nos dice, cuando la naturaleza de la materia prima lo exija, queda permitido el agregado de ácido L-ascórbico en función de antioxidante y en cantidad no mayor a 500 partes por millón o miligramos por kilo. Y también nos permite agregar calcio. El calcio, ya vamos a ver, es un texturizante que actúa a nivel de la pared celular y nos permite mejorar las características de la gelificación. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué casos técnicamente uno lo agrega. Bueno, y nada más. Si tenemos presente estos conceptos que ya nos da el Código Alimentario Argentino, a medida que vamos avanzando en el proceso, vamos viendo qué cosas podemos hacer y qué cosas no, durante la industrialización. Entonces, vamos a ver, confituras. ¿Qué entiende el Código Alimentario Argentino por confituras? Nos define lo que es mermelada, que es la confitura elaborada por cocción de frutas, u hortalizas, enteras, en trozos, pulpa tamizada, jugo y pulpa normal o concentrada con uno más de los edulcorantes mencionados. Dulce se entiende a la confitura elaborada por cocción de no menos del 45% de las partes de pulpa de las frutas. Ya acá en dulce me dice no menos del 45%. Ya hay una diferencia con las mermeladas. Nosotros cuando hablamos de confituras de mermeladas o de dulce pensamos en la fruta que molemos y de ahí echamos azúcar, concentramos y decimos, bueno, esto puede ser según cómo me quede una mermelada o puede ser un dulce. Si queda muy deshidratado o muy duro, pasa a ser dulce. Bueno, vean que el código nos empieza a regular que no es tan así. Jalea, se entiende a la confitura elaborada por concentración en todo o en parte del proceso por medio del calor de no menos del 35% partes del jugo filtrado de frutas. La jalea se obtiene a partir de hervir, cocinar, escaldar, ya vamos a ver todos esos términos enseguida, fruta, obtengo el líquido y ese líquido no debe ser menor al 35%. Luego, en el artículo 808, menciona la denominación genérica de compota, que se entiende la confitura elaborada por cocción de frutas frescas, enteras o fraccionadas con edulcorantes citados. Esto nosotros no estamos acostumbrados a verlo, porque por ahí lo estaríamos pensando como una conserva, una compota, pero dado los sólidos solubles que tiene el almíbar, entra como una compota, no es un almíbar, es la solución endulzante. Entra como una compota, entonces por ahí hay que tener muy claro en qué se basa la elaboración y la conservación de ese producto cuando nosotros lo vamos a inscribir en el departamento de higiene, para ver cómo lo encuadramos. A mí me pasó con un producto que desarrollamos acá en la Facu, que bueno, era un membrillo en mosto de uva, en jugo de uva. No llegaba a ser una conserva, porque yo no llegaba a tener un jarabe de 16 Brix, 18 Brix, ¿sí? Entonces le dimos la vuelta, no lo inscribí finalmente porque bueno, tuvimos otros problemas técnicos, digamos, que no me convenció el producto, pero avanzamos con el departamento de higiene en que la denominación correcta iba a ser compota de membrillo en jugo de uva, que no es una conserva. No es un durazno en almíbar, no era un membrillo en almíbar, porque no era almíbar lo que yo usaba. ¿Entienden la diferencia? Por la concentración. Y ya vamos a ver, ahora avanzo un poquito más y les termino una idea. Y luego tenemos con la denominación genérica de frutas o hortalizas en almíbar a la confitura elaborada cocinando con una solución de los edulcorantes mencionados. En este caso, es lo que les va a hablar el bromatólogo Eduardo Isuani al final del curso. Les va a hablar justamente de estos productos y son los que conocemos como zapallos en almíbar, higos en almíbar, las cerezas en almíbar, el marrasquino, sí, que es lo que nos va a hablar Eduardo con su experiencia. Entonces vemos que en este caso lo que es compota y frutas nos cambia el método de conservación, el por qué se conserva el producto. No es lo mismo lo que yo dije recién a estos dos artículos. No se ve mucho, pero yo acá, después ustedes en la computadora lo van a ver bien, pero quería que quedara puesto en una sola filmina. Yo acá les he armado del código
la diferencia que hay entre compota, frutas en almíbar, mermeladas, mermeladas de cítricos, dulces y jaleas. Es todo el capítulo de confituras del Código Alimentario Argentino. Les he puesto las características de la materia prima, el proceso, la conservación, las proporciones que me dice el código, los sólidos solubles y los aditivos que tienen permitidos o no. Y hago hincapié en esto. Conservación. En el caso de la compota, debo conservarlo en envase hermético y por esterilización comercial. O sea, debo hacer un baño María. Entonces, en el caso de la compota, ¿se conserva por disminuir la actividad de agua? Fuerte. No, convencidos lo tienen que decir. Yo, fíjense que en este caso es cocción de frutas con edulcorantes. No llego a un Brix, a una determinada concentración de sólidos solubles. Por lo cual, sí o sí, me pide el Código Alimentario Argentino que debo conservar ese producto en envase hermético, ahora Silvia, en envase hermético y con pasteurización o esterilización comercial. Entonces, el método de conservación es por tratamiento térmico, que no es por disminución de actividad de agua. ¿Está? Luego tienen, bueno, en el caso de las conservas me dicen envase herméticamente cerrado, en frutas y hortalizas en almíbar, ya acá me dice, en envase herméticamente cerrado y esterilizado en forma industrial con sólidos solubles menores a 55 grados Brix. Hago tratamiento térmico, eso es una opción. La otra opción es superar los 72 Brix y ya no tengo que hacer tratamiento térmico y se conserva por la baja actividad de agua del producto. ¿Me entienden la diferencia? Y cuando yo llego y declaro que tengo más de 72 Brix en el líquido, no tengo que hacer pasteurización, no tengo que declarar esterilización comercial. ¿Está? Se conserva por sí solo. Bueno, vemos acá, esto les quería mostrar que no lo encontraba, la compota, me dice el código que la fase líquida tiene que ser menor a los 16 Brix. ¿Sí? Acá, en las frutas y hortalizas o tubérculos en almíbar puede ser o 55 Brix y va a esterilización comercial o 72 Brix. Y luego tenemos mermeladas cítricas dulces y jaleas cuya concentración debe llegar a los 65 Brix o más. Entonces acá vuelvo a cambiar el concepto y el criterio de vida útil del producto, de método de conservación. Vuelvo a pensar acá en estas confituras que son las más comunes, es lo que más elabora Mendoza, este tipo de productos y no tantos de estos, ¿sí? Volvemos a pensar en que con la alta concentración de azúcar, yo disminuyo la actividad de agua porque llego al más de los 65 Brix y entonces el producto se conserva por eso. ¿Está? Sí. Vuelvo. Allá en ambos casos es mayor, ¿no? Ahí. Acá es mayor a 72 y acá mayor a 55. Sí. Bueno, acá les quería mencionar un poquito la diferencia respecto a lo que somos en la elaboración de productos de este tipo en Mendoza. Nosotros tenemos dos tipos de industrias, tres tipos de industria diría. La muy artesanal, al pequeño elaborador, ¿sí? El mediano, que hace un salto, una cosa intermedia entre artesanal y semi-industrial, y el industrial, ¿sí? Y esto se da justamente por una idiosincrasia que tiene nuestra provincia respecto al sector agroindustrial. Cuando alguien se empieza a poner la cosa complicada, empezamos a ver qué alternativas tenemos para poder generar dinero. Y una de las grandes cosas que suele pasar es la parte de alimentos. Y una de las cosas que salimos a elaborar en general son mermeladas. Entonces vamos a encontrar, y voy a tratar de mostrar a lo largo de la mañana, los distintos puntos, distintas cosas que se pueden encontrar los inspectores cuando salgan a la calle, que bueno, que más lo han visto ustedes que yo, respecto a las distintas tecnologías con las que se pueden encontrar y con la infraestructura que se pueden encontrar. Hay un microemprendedor, me parece. ¿Cómo? Creo que hay alguien que es microemprendedor. ¿Hay un microemprendedor? ¿O alguien que elabora? ¿O no? ¿Hay elaboradores de mermeladas? Ya pensé que había venido una persona. Bueno, mermelada. ¿Ninguno está en este rubro trabajando?
usuarios. ¿Ah? Todos somos usuarios. Son todos consumidores, usuarios. Bueno, entonces yo voy a presentar hoy día una elaboración de mermelada semi-industrial y vamos a ver el proceso de pulpas industrial. Porque ya vamos a ver que en las pulpas no es fácil tenerlas, no es fácil elaborarlas y no es fácil conservarlas. Entonces, bueno, les voy a mostrar el proceso industrial. Sí. Una observación que me parece importante. Dale. Cuando hablamos de calidad de producto en el artesanal, fíjense que dice los productos son únicos e irrepetibles, ya que no se producen en serie y la producción es limitada. Este concepto es importante porque cuando hay ferias de exposición de productos y demás, y le piden al municipio que de alguna manera avale esos productos que están allí con un análisis bromatológico, que a alguien se le ocurre hacer esto, no es representativo de nada. Y ese es el tema que tenemos que profundizar cuando hablamos de productos artesanales, la representatividad que tiene un producto en cuanto a respaldarlo con un análisis. Por eso es importante para estas elaboraciones artesanales cambiar la mirada. No podemos pensar en tomar una muestra que sea representativa y que si me dio ok, toda esa elaboración de dulces artesanales que se hizo de manzana, con trocitos de manzana, está todo ok. Por suerte un producto muy noble, pero hecho en estas condiciones. Ahí fíjense que dice complejidad técnica, utilización de técnica, instrumentos manuales, herramientas sencillas, la transmisión del conocimiento es de persona a persona, una relación maestro-aprendiz. Ahí es donde tenemos que apostar, porque en eso está la clave de que este producto que es de bajo riesgo no nos genere un riesgo. Bien, pero me pareció importante resaltar el tema de que como no son productos en serie, no podemos fiarnos en la analítica. La analítica es una foto de ese producto y su pequeño lote, que a lo mejor son 10 frasquitos, pero no de toda esa producción de ese tipo de dulce a lo largo de una temporada. Una pregunta, ¿y desde el Estado entonces cómo garantizamos inocuidad? Cuando hablamos de elaboradores artesanales, tenemos el inconveniente que el código piensa o está pensado en la industria. Entonces nos queda grande para los artesanales. ¿Bien? Hace 3 años que arrancamos con un proyecto de elaboradores de alimentos, pequeña escala de bajo riesgo, con la idea de fijar estándares que creemos que son los mínimos necesarios que debería cumplir un establecimiento artesanal elaborador de alimentos. O sea, entramos por lo artesanal y de ahí nos vamos a productos de bajo riesgo. O sea, nos podríamos permitir una flexibilización del código en determinadas pautas, sabiendo que son productos de bajo riesgo. ¿Bien? Lo que dijo Mónica al principio es fundamental para esto. Ese concepto de que un producto noble, que elaborado bien en las condiciones que corresponden, conteniendo cuidado de buenas prácticas para evitar fundamentalmente moho en superficie y demás, lo trasladamos a otros productos de bajo riesgo y nos permite habilitar un sector artesanal de elaboración, flexibilizando la normativa de una industria para una elaboradora a pequeña escala. Inclusive en su rotulación entonces. Inclusive En su rotulación, porque tampoco podemos, al ser productos cada uno diferente de otro, tampoco podemos decir tiene tanto por ciento de... No, lo que ahí estamos validando es que detrás de esa transmisión del conocimiento técnico tiene que haber alguien, alguna entidad, un INTA, un INTI, una facultad, un municipio, que le marca cuáles son las técnicas que el tipo debe respetar y mantener. En ese respeto y mantenimiento de esas técnicas vamos a tener productos de las mismas características, con una gran cantidad de lotes. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos permitiendo esta elaboración artesanal? Justamente eso, apoyarnos en que son productos de bajo riesgo. No podríamos pensar esto en una conserva. Entonces, si no le damos herramientas a esta necesidad de elaboración de alimentos que hoy tenemos, como una salida económica, como una diversificación en la familia y demás, si no le damos apoyo, terminamos encontrando cualquier cantidad de productos de alto riesgo de elaboración artesanal. Entonces tenemos que darle el marco legal, que está por salir, ya está
ahí tibio, y que nos va a permitir desde los municipios y de los distintos organismos alentar a este tipo de elaboraciones. El desafío que sigue es cómo hacemos para diversificar los productos de bajo riesgo, para que no todo sea la mermelada de, sino que pensemos en otro tipo de productos que sean de bajo riesgo, utilizando estos conceptos que Mónica también nos está poniendo para que nos demos cuenta y abramos la cabeza y decimos, bueno, sí se pueden elaborar productos de bajo riesgo. De hecho, ¿quién no ha comido el dulce de la abuela? Pero también otro me podría decir, sí, ¿quién no comió el escabeche de la abuela? Bien, ahora, una cosa es lo que yo hago puertas adentro para mí y para mi familia, y otra es cuando piso el ámbito público. Cuando piso el ámbito público tenemos que estar sujetos a normas, pautas. Hoy los artesanales no llegan. Por suerte hubo una modificación, el 154 Quater, que abrió la puerta para que en un domicilio, en un lugar separado de la casa, tengan la posibilidad de elaborar y entran al código completo, con ciertos beneficios. Pero ya tenemos un marco legal. Yo quiero hacer un comentario que nos llegó el otro día unas muestras, que había escabeche de milanesa, escabeche de milanesa, escabeche de jabalí, dulce de berenjena. A ver, realmente esto de lo culinario se está abriendo de tal manera que se van a encontrar cosas estrambólicas. Escabeche milanesa yo jamás lo había escuchado. Así que Bueno, por todo esto yo veo algunas caras preocupadas, y lo entiendo, lo comprendo. Preocupados porque uno lo ve que esto como que lo estamos planteando muy light. Es decir, bueno, como es una mermelada. La verdad, sinceramente, me pongo a la mitad, como elaborador y como ente fiscalizador. Justamente la idea de este diplomado es entregar herramientas y construir en nuestra cabeza y con la experiencia que ustedes ya tienen, porque por más que algunos elaboremos, la experiencia y la calle que tienen ustedes no se reemplaza, ¿entienden? Entonces, la idea de este diplomado es que ustedes y nosotros vayamos formándonos en la cabeza un concepto, un criterio. Es decir, bueno, no es tan light realmente, aunque sea mermelada, bueno, una cosa es consumirla casera y otra cosa es salir a venderla. Por supuesto que es así. Lo que nosotros tenemos que entender es que esto que acaba de decir Daniel, el Código Alimentario Argentino, que a veces es una herramienta fuertísima para nosotros, que nos protege, nos cuida al consumidor, o sea, nos protege como elaboradores, los protege como inspectores y protege al consumidor. Teóricamente es un paraguas que nos debería cobijar a todos. Tiene muchos grises, y esto que acaba de decir Daniel, lo van a ir viendo todos los temas del diplomado, que tiene grises y que está muy apuntado a las industrias grandes. Y justamente el sector agroindustrial es un sector muy amplio respecto a la escala de elaboración y a los actores que tiene. Entonces, en este rubro, hoy mermeladas, donde sabemos que es un producto de bajo riesgo, ampliemos la mirada, veamos realmente qué es, si nosotros vamos a inspeccionar o vamos a auditar una planta, es justamente para evitar que alguien se enferme con el consumo de un alimento. ¿Sí? Que el elaborador no venda gato por liebre. ¿Sí o no? Entonces, pensando en eso, es que tenemos que ir a auditar. Yo, haciendo referencia a esto, no me quería detener en esto, es más, pensé hasta en sacarle esta diapositiva, pero veo que ha sido importante. Ahí, acá. Fíjense que acá dice... ¿en dónde quería? Acá, transmisión. Se transmite de persona a persona durante la realización de la producción. Existe una relación maestro-aprendiz. En este caso, en el industrial, el conocimiento de las técnicas se sistematiza, se transmite. Lo mejor que les puede pasar como inspectores, y yo como elaborador, es que me caiga una inspección, un auditor. Mónica, ¿tenés la recepción de materia prima? Sí, acá está. ¿Tenés los registros de control? Sí, acá está. ¿Tenés los análisis de potabilidad del agua? Sí, acá está. Es lo mejor que nos puede pasar a todos. No es la realidad. Y cuando a ustedes les toque auditar una empresa
que tiene una norma de calidad certificada, una HACCP, una ISO 22000, una BRC, toda esta documentación la van a tener servida en carpetas. ¿Sí? Ahora, cuando les toque ir a una empresa más chica o una mediana, ¿qué van a hacer? Vamos a decir no. Es ahí donde, justamente donde las cosas no nos resultan tan fáciles, es cuando tenemos que empezar a tener empatía. Dentro del marco legal, esto tiene que quedar claro.